Señores, pongan un ganamos porque se viene vídeo largo y la votación del último vídeo de la tier list que más ganas teníais de ver entre varias opciones, entre ellas todos los 5 estrellas a C0 y todos los 5 estrellas de Genshin Impact en su prime, es decir, la forma más eficiente a mínima inversión, pero con inversión, de tener un techo en sus equipos y como su aporte individual en su mejor equipo y en el resto de equipos, con constelaciones y armas, es decir, muchos C0 arma, C1 arma, C2 arma o C2 sin su arma promocional. Damas y caballeros, vuestros deseos son órdenes. Muchos dirán, no, pero yo quiero el de todo C0. Dejar en los comentarios y apoyar muchísimo este vídeo, porque seguro algún personaje tenéis que habéis mimado, habéis tenido mucho cariño por él y habéis sacado con constelaciones y armas o un golpe de suerte, algún doble legendario y luego nos rarán alguna cosa más. Damas y caballeros, si queréis el de todo C0, apoyar increíble este vídeo como siempre hacéis, pero hoy el pueblo ha hablado. Señores, tenéis la tier list de Genshin Impact de los 5 estrellas en su absoluto prime. Realista, obviamente hace 6 esto no tiene ningún sentido. Dejar un buen like, una ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, muchas gracias por apoyar el canal, dejar vuestros puntitos del hype, recordar que todo esto anterior apoyando el canal Free to Play hace que entréis en un sorteo diario de 2 bendiciones solo por apoyar el canal aquí en YouTube de forma Free to Play. Gracias por apoyar tantísimo todo lo que hacemos en el canal, gracias por apoyar la web, ir a verla, a utilizarla, a disfrutar. Y esto que veis de fondo es mi web donde podéis hacer todas las tier lists que queráis, ordenadas también por DPS, o sea, por roles. Dentro de poco meteremos también tier list de armas, que ya lo ha pedido mucha gente para que podáis hacer tier list de armas. El sorteo de Columbina sigue activo hasta que acabe la primera semana del banner de Columbina, así que ir a ver el vídeo del sorteo para entender todo lo que hay que hacer para participar. Y mucha suerte, porque la mayoría de posibilidades para ganar Columbinas es free to play y tengo muy en cuenta a la gente que más antigüedad lleva en el canal. Gracias por permitirnos estar aquí, vosotros sois los que hacéis posible esto. Que aprovechéis si estáis comiendo, gracias por estar un día más y vamos con la tier list de 5 estrellas de Genshin Impact en su prime. Pues bien, el viajero no es 5 estrellas, además que lo tendréis de 6. Y ahora sí, voy a ir poniendo cosas que creo que ya conocéis la mayoría. Los top DPS del juego realmente es una cosa que está muy claro, no hay 4 estrellas, no os preocupéis. Y voy a mencionar cuál es el prime que tenemos en cuenta de cada personaje. Porque, por ejemplo, por desgracia y entre comillas, Raiden tiene un techo a C2 muy interesante, pero el techo conocido de Raiden es C3 arma. Pero esto no es realista porque la mayoría de personajes que tendremos aquí van a ser C1, C2, arma o no arma. Entonces, Raiden es un buen ejemplo, ya que sí se contará C3 arma, que es el techo y el prime de Raiden, y que mucha gente ha conseguido esa C3 arma, y que la C3, que las últimas 3, sí es un aporte superior incluso a llevar el propio arma de Raiden, por si no lo sabíais. Es mejor la C3 que su arma, pero a partir de ahí no pasa, es decir, lo máximo que veréis serán C2 y arma, pero muchos personajes C1 arma, como Yelan, o C1 sin arma, o C2 sin arma, o arma C0 y cosas así como he dicho antes. Entonces, Albedo. Ahora las constelaciones y el reward de Albedo con el tema de el Aquelarre han hecho que mejore bastante, pero sigue sin ser best in slot de personajes, y además los techos del Geo a día de hoy son Iluga, Cristalizado Lunar, aprovechan a Gorou C6 de hecho los equipos de Zibai, Columbina y tal. Entonces Albedo sigue desplazado, pero sigue siendo una buena oportunidad, muy viable, como os expliqué. Ahora, en los equipos de Ito, Triple Geo, Gorou C6 junto a Fischl o During para activar la consonancia del Aquelarre, o la misma versión con Navia, un Navia Furina y aquí pues igual un During o algo así, o Navia Bennett During, aunque During no hace snapshot, o Navia Fischl Bennett, que Fischl sí hace snapshot y activas la consonancia, y es una muy buena opción para liberar a Xilonen. Sigue siendo peor que Xilonen C2, está a la par que Xilonen C0 en estos equipos por los buffos de Xilonen, pero es una buena alternativa para liberar a Xilonen. ¿Esto lo hace rotísimo? No, la verdad le hace, digamos, un B alto, con los buffos igual podríamos contar con que es A, pero ahora veremos también si se saturan mucho las tier y habría que dejar el espacio, pero sería o B alto o A bajísimo para arrancar. Algeizam es un DPS en campo, sabéis la cantidad de DPS que hay, así que Algeizam iría por A bajito seguramente. B alto no, Algeizam es un A bajito, lo que pasa que ya existen Kinich, Nefer, Columbina en campo. Ahora sí, vamos a cosas claras para agilizar la tier que todos conocéis y diréis, bueno, Phil, los DPS me los conozco, me sé
los 5 mejores DPS del juego, porque ya has hablado de que Nefer, Zibai, bla, 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 bla. Ok. Skirk, S plus como DPS. Mavuika, S plus como DPS. A mínima, vamos a hablar del Prime, por cierto, que Albedo tiene constelaciones C1 y C2 decentes con el Aquelarre, pero luego le han bufado la C4 también, así que Albedo sería C2. Alhaitham no tiene buenas constelaciones, así que Alhaitham sería C0, con lo cual, aquí, antes de explicaros Mavuika y Skirk, hay un valor añadido al Alhaitham que muchos diréis, bueno, Phil, espera las constelaciones, y tienes razón, y es que Alhaitham representaría un A bajo, un B alto, pero a C0. C0 con su arma. Es uno de los personajes, como os he mencionado, que no hace falta. Las constelaciones no le suman demasiado, no cambia el personaje. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque a menos inversión, mayor rendimiento. Y esto siempre fue muy bueno para el Alhaitham y por eso mucha gente le tiene en consideración y es muy bueno, a pesar de que ahora en Notcry casualmente han apretado en bufar los equipos de Hyperbloom, que son las cores de Alhaitham. Ahora sí, volvemos a Skirk y volvemos a Mavuika. Claro, si hablamos de mínimos, es decir, C0 y equipo C0, entonces Skirk es mejor que Mavuika. Pero si hablamos de techos, C2 arma de Skirk, C2 arma de Mavuika, donde además C2 arma de Skirk la permite hacer mucho más daño por rotación jugando a nukear con la ulti cargada, no con ataques normales de crío, sino simplemente a meter el turbo nuke y seguir rotando rotación de 15, con Furina 15, Scoffy 15 y de último pues o bien Citrali 15 o bien Mona 15, en estos puntos están muy similares, pero Mavuika, si consigues derretir, tiene más daño. Si el enemigo tiene algún elemento imbuido, alguna mecánica que perjudique a que Mavuika pueda derretir, entonces Skirk obviamente es más cómoda y aplica su daño de forma mucho más eficiente. ¿Qué significa? Que a nivel bruto, Mavuika hace 2 armas con los equipos a Prime, pero a nivel concreto dentro de Genshin, que sabéis que a veces los enemigos tienen mecánicas, esto, lo otro, el boss de Dottore que saldrá ahora, resulta que si le metes un golpe muy fuerte, él lo va, digamos, a tanquear y vas a hacerle mucho menos daño, pues entonces realmente el daño en multihit constante y el daño bruto del equipo es que es superior. ¿Son los reyes del juego a día de hoy? No. Porque van a aparecer el bufo de Columbina a Flins, Nefer, Zibai y todo lo que hemos hablado en los vídeos. Entonces, a ver si lo localizo por aquí, porque no los estoy viendo. Están, aquí está, ahí, ¿no? Aquí está Flins. Aquí está Inefa, que Inefa vamos a ponerla por aquí en S. Diréis, Phil, Inefa acaba de salir. Yo dije que era increíble Inefa y efectivamente lo está siendo. Y me falta ver a Nefer y no sé si aquí ya está incluida Zibait, aunque debería estar incluida. Si no, igualmente os pongo un 4 estrellas, que la tienes de 5 estrellas y listo. Navia anda por aquí. Navia es parecido al Alhaitham, pero ya ha decaído bastante. Vamos a ponerla por aquí. Nahida estaría aquí en S como soporte. Nefer la acabamos de encontrar, que serían básicamente junto a Zibait los 5 mejores DPS del juego. Y volvemos a lo mismo, inversiones. El Prime de Inefa es C1 arma, y sí, a día de hoy se encuentra aquí por los equipos de Flins, porque también es buena con los equipos de Nefer, porque hay cálculos que mejora ligeramente a Gorou C6 en el equipo de Zibait, con lo cual Inefa sería el best in slot del equipo de Zibait, aunque os parezca extrañísimo, y porque va a tener una core con Columbina carry en campo, donde Inefa puede hacer cores de Hyperbloom, más Bloom lunar, más electrocargado lunar, y también puede ser best in slot de los equipos de Columbina DPS en campo, porque puede hacer la de Cookie, Cookie es un 4 estrellas poderosísimo, y porque es un aporte defensivo además de todo esto, y un sub DPS muy fuerte. Entonces Inefa al final se haya llevado al puesto. Y veo que Zibait no está, igual si está y luego la encuentro y la añado. Luego Kinich sí que ha superado al Alhaitham, estaría por aquí. Aquí estaría Zibait, ahora hablamos de ella, aunque todavía falta para que llegue, con lo cual no hace falta entrar. Y antes también de terminar de explicar estas cosas, voy a hablar de los carries. Flins, C2 arma. Flins, sabéis que tiene una C1 que le hace tirar 3 ultis chiquitas en vez de 2, que es su combo normal, y generar energía, y la C2 hace que baje un 25% la resistencia electro, esto es muchísimo daño, y aparte hace que el ataque normal después de cada ulti dé un electrocargado lunar. Si aparte tenemos en cuenta constelaciones de Columbina que le van a regenerar una burrada de energía a Flins y nos va a permitir realmente hacer rotaciones limpias de 3 ulti chiquitas más ulti grande con Flins, esto se va a poder con Columbina C1 y C2 que le da más energía a Flins, nos convierte a Flins en un personaje que perfectamente podría rivalizar
con Nefer. Nefer tiene menos beneficios de Columbina, pero como dije 1000 veces, a nivel de daño bruto siempre estuvo por encima. Entonces, a poco que a Nefer le des un empujoncito pequeño, teniendo en cuenta que con arma y C1, C2 puedes conseguir 90 de probabilidad y llegar a casi 400 de daño crítico, la mía llega a 400 de daño crítico, no tiene sentido. Hace que todo pequeño empujoncito que le des a Nefer sea exponencialmente muy grande. Y aparte, la diferencia de ellos es que Nefer concentra todos los buffos en el propio daño de Nefer, y Flins es muy fuerte y tiene muchos buffos, pero el daño de electrocarga lunar se dispersa entre los miembros del equipo, sobre todo el daño de Inefa fuera del campo, el daño de Columbina fuera del campo, y luego Sakarosa que bufa a todo el mundo, ¿no? Entonces, entre Flins y Nefer siempre va a estar así. Zibite no sabemos si va a estar encima o debajo. Y luego, y esto es una cosa importante para empezar el vídeo y que dije en stream hace poco, antes estaba fácil determinar qué iba encima y qué iba debajo de daño y de poder en Genshin. Ahora, con este bufo de Columbina y las constelaciones, resulta que según si el equipo tiene o no constelaciones, si hablamos de todo C0, Nefer y Flins, aunque os pueda resonar extremadamente extraño, con todo a C0 ahora mismo, Flins gana más ventaja que los demás, sí, como lo estáis oyendo, y tendríamos algo así. Y luego Zibite entraría por aquí, yo creo que por debajo de Nefer, a la par que Skirk, igual un poquito por debajo de Skirk también. Todo a C0, ¿ok? Y esto ahora mismo está explotando la cabeza. Y igual hago un vídeo de ello, no como el top 5 DPS de Genshin, sino más como el debate y el problema, que tiene solución como todo problema, que se acaba de generar realmente en Genshin. A C0 ahora mismo, los equipos de Flins, Nefer y Zibite con Columbina podrían llegar a superar los de Mavuika y Skirk según qué condiciones, pero a igualdad de condiciones y mínima inversión con C0 con los soportes concretos, es decir, con Furina más Scoffy, con Citral y Shilon en Bennett, bueno, Jansan C6 es un poco mejor que Shilon en C0. Entonces, esto es en su prime, y en su prime se nota muchísimo la escalada y el nivel de poder, y no sabemos si todavía, por ejemplo en el equipo de Flins, Hoyoverse va a traer un soporte que mejore a Sakarosa, y el prime de Nefer es extraño porque realmente es Lauma, Columbina, Nefer, pero de último personaje, como ves tiene slot, se puede jugar Inefa, se puede, y además Inefa viene muy bien porque como no explotan los Hyperblooms, Inefa viene muy bien porque se convierte en una base de electrocargado lunar mientras se generan blooms también, y Nefer no pierde ningún tipo de sinergia, pero ella hace que haya de fondo electrocargados lunares y se multiplique mucho el daño. Entonces está Inefa como completar el equipo de ella, está Najida, pero sobre todo beneficia a esta señora cuando tiene la C2, si no tiene la C2 no beneficia tantísimo a Nefer, pero es que aparte está Sakarosa, pero es que aparte en el equipo de Nefer, Yahoo C6 versus Najida C0 no es tan mala como pensábamos hasta ahora, aunque solo es en ese equipo y ya está, y es muy limitada su aporte y solo depende de C6. Con lo cual, también a Nefer le faltaría un cuarto slot perfecto, y a Zibite también. A Zibite también le falta un cuarto slot perfecto, que es decir, la core de Columbina y Luga C6 Zibite es perfecta, pero luego el último slot puede ser Gorou C6, puede ser Inefa, como se acaba de comentar, que es rarísimo, pero también puede ser Zhongli. Y también pueden ser otros personajes en el futuro. Entonces, como no lo sabemos, igual si les apetece a Hoyoverse, hacen que Flins y Nefer en Prime trepen mucho más. Pero bueno, en Prime sería más algo así, esto así, Mavuika está por encima de Skirk, Nefer está por encima de Flins, Flins está por debajo de todos estos, sería algo así. Este es en Prime C2 Arma en sus mejores equipos, y Zibite todavía no se sabe hasta que salga, falta concretar muchas cosas, hay mucha especulación. Esto era muy interesante de charlarlo. Ahora seguimos. La pobre Jutao. Jutao estaría también por abajo, o B alto sería. Voy a arrancar por aquí un Jutao, pero podría estar aquí en A, porque igual Jutao se va a beneficiar de jugar Columbina más Inefa y va a mejorar otra vez. ¿Le sirve a Jutao? Sí, le sirve a Jutao. Y una especie de Jutao, Columbina, Inefa, y si Columbina lleva prototipo ámbar vas a poder jugar a Furina en este equipo para la consonancia hidro y que Columbina tenga más vida y haga más daño, Jutao también. Hace que Jutao mejore bastante. ¿Mejoraría el Heizam? No lo sé, vamos a probarlo porque aún no existe Columbina, pero teniendo en cuenta que al Heizam se ha visto no superado a nivel daño, pero sí opacado por las infinitas combinaciones de Hyperbloom, incluidas las de Lauma y Columbina en campo, que esto sí se ha testeado mucho, entonces igual por uso Jutao vuelve a hacer así, porque a la gente le encanta Jutao, pero bueno, lo veremos. O Jutao, Columbina, Inefa
Furina, si Columbina lleva el prototipo ámbar, cuidado que viene muy fuerte. Ahora, Eula, pues a la pobre Eula en D, porque no hay ni un carry peor que ella. Se dice lo de Sandrone, que puede ser electro y superconductor, pero no lo sabemos. Scoffy, tier totalmente S+, increíble el aporte de Scoffy. Como dije, dudo mucho que saquen personajes ya parecidos. Y hablaba de Navia, que se me olvidaba. Navia tiene 2 constelaciones que suman mucho daño a su escopetazo, pero son a medias, porque una le da mucha probabilidad, es verdad. La otra facilita conseguir las cargas, los stacks para llegar a 6 y hacer el máximo daño y demás, y luego las dos le dan daño de forma indirecta. Pero no solo está opacada por Zibai, sino que ella nunca se mantuvo dentro del top 10. Fue interesante, a la gente le gustó mucho, pero enseguida la que ha salido cualquier otro carry mejor, Navia se ha visto muy desplazada. La he puesto aquí en Support Sub DPS para tenerla temporal. Uno dirá, ¡la Navia no es un support! Bueno, como Nuker fuera del campo, como hace Skirky en el equipo Nibilet, no está mal en algún equipo, pero eso es otra cuestión, incluido el equipo, por ejemplo, de Zibai. Navia como cuarto slot Nuker del equipo de Zibai no está mal relativamente hablando, y la ulti que golpea y deja golpeando hits de Geo también ayuda a la generación de cristalizado lunar, pero eso es otra historia, teniendo en cuenta que para la generación de la reacción se tienen en cuenta los valores críticos de quien golpea con elemento. En este caso, si Navia va construida como un sub DPS espectacular, mete 2 bombazos de 400.000 y encima con los hits de la ulti, la proporción crítica de Navia se tiene en cuenta para la reacción de cristalizado lunar. Navia, aunque os parezca extraño, es un buen support del equipo de Zibai. Pero bueno, volviendo al tema, Navia como soporte estaría por encima ligeramente de Alheizam, ligeramente de Jutao. Hace poco igual podría estar en ese, a día de hoy estarían a alto, pero no dejan de desplazarla más para bajito a la pobre Navia. Más, Ganyu. Ganyu a día de hoy no es un carry de derretidos, es un soporte de... Igual tiene rotación de 15 y da 15% de bono de daño. Y por cierto, Jutao C1 y arma nada más, no tiene mucho más. Kinich lo había puesto por aquí, pero bueno, Kinich sí que tiene una C2 arma, C2 baja resistencia dentro, C1 le da 100 de daño crítico a los bolazos, y puedes hacer con la rotación que os enseñé 5 bolazos por rotación, que es una locura, hasta 6 si lo haces perfecto, pero bueno, intentar que siempre sean 5. Me falta algo por aquí, C0 arma, Jutao C1 arma, Navia se podría considerar C0 arma porque la C2 tampoco le da demasiado más. Scoffy C1 arma, que no lo he dicho, pero Scoffy es C1 arma su prime, C1 60 daño crítico crío. Su arma no solo le da más daño crítico, sino creo que son como 32% de ataque al personaje en campo, una salvajada espectacular. Y de aquí no se me olvida nadie más. Kinich sí es muy poderoso, al igual que Navia, pero se ha visto sobrepasado por Nefer como carry dendro y por todos los carries que van saliendo a día de hoy. Sigue estando en el top 10 Kinich, pero va perdiendo posiciones. Decía, Ganyu. Ganyu, la C1 y la C2 no hacen nada, .jpg, no tiene un arma propio de la propia Ganyu, utiliza la Aqua Simulacra, con lo cual C0, esto es bueno por el tema de menos inversión. Es un buen soporte sub DPS de los equipos de Skirky y de Grizzly, no es un buen personaje para hacer cargados derretidos, a pesar de que a mucha gente le gustó mucho Ganyu durante mucho tiempo, así que como soporte estaría aquí ahora mismo en B junto a Albedo, de hecho por debajo de Albedo, porque Albedo os conté la utilidad que puede llegar a tener. During. During no cura, pero como support sub DPS a día de hoy es best in slot de Varesa, best in slot de Kinich, bueno, de Kinich no frente al equipo de Furina, Mabuika, Bennett, pero realmente Furina y Mabuika nadie los juega con Kinich porque están en sus equipos, con lo cual no es best in slot real, pero es un técnico best in slot que la mayoría de gente utiliza con Kinich y no está mal, o sea, es muy, o sea, es ligeramente, la diferencia es muy pequeña a lo que tiene con Mabuika. Es best in slot del equipo de Molani, es otro equipo del top 10. Tiene un equipo como During Carry, es decir, si lo ponemos aquí como DPS en Genshin Impact con Mona, Furina, Bennett. Y sabemos por leaks recientes que va a ser best in slot del equipo de Barca, y al ser un personaje que no existe desde hace ni un mes en Genshin, se nota que va a jugarse con equipos futuros. Ha dado un nuevo best in slot a Raiden National también, y ha dado un nuevo best in slot a los internacionales de Tartaglia y Yato vaporizando como una Xiangling 5 estrellas. Resumen. Este señor es Jesucristo como sub DPS y no es que en su momento estuviera inflado, no es que en su momento yo os dijera, no, resulta que no, mucha gente decía que era skip, yo decía, no es skip, realmente merece la pena. Y no
todo lo que comentábamos no fue como mucha gente intentó pushear, decir, nah, During tampoco es tan bueno. No, es ahora mismo increíble el señor During. Lo único que justo con los 5 mejores equipos del juego no termina de funcionar del todo, no es bueno, o sea, bueno, se puede jugar, pero no es lo mejor para Flints, no es lo mejor para Nefer, no es lo mejor para Skirk, ni mucho menos para Mabuika, pero para los sobrecargas de Varesa, los de Kinis, los de Mualani, Best in Slot también de Navia concretamente, todo lo que mencionaba anterior de Raiden, de los internacionales, que estos ya no entran al top 10. Esto hace que esté aquí por la variedad, por la versatilidad y por la progresión a futuro, que como no tiene ni un solo mes, va a ser Best in Slot de futuros equipos como Barca, si Barca entra al top 5 de equipos de Genshin Impact o más. Clorinde. Lo mismo. De hecho, después de existir Varesa, de existir Flints y, por desgracia, y lo siento mucho, de existir Razor, que no tiene nada que ver en este top porque es de 5 estrellas y el es de 4 estrellas, pero es que Razor ahora mismo a día de hoy es mejor que Clorinde. Clorinde ya se queda por aquí. Clorinde, C0 Arma es su prime. Mucha gente dice que es verdad que a compararla en su momento con Raiden, C2 Arma, Clorinde supera en igualdad de condiciones a Raiden, pero concretamente Clorinde, a diferencia de otros personajes, pero por ejemplo parecido al Heizam o a Navia, sus constelaciones las más daño, pero no demasiado más daño. El prime de Clorinde realmente es C0 y no se diferencia exageradamente si le sacas constelaciones a Clorinde. Así que During C2 Arma, por cierto, el arma le da ataque al personaje en campo, C1 da stacks de daño infligido al personaje en campo, C2 da 50% de bono daño elemental a sí mismo y al personaje en campo, como si fuera mucho mejor que el bufo de Kazuha o como si fuera mucho mejor que el set de Pergamino. O sea, During por eso está aquí, aparte de bajar resistencias. Siguiente, Columbina. Tier S indiscutible y de hecho Columbina por encima de todos. Y diréis, Phil, no cuentas a Zibite, pero sí a Columbina, sí, porque Zibite no anda por aquí, para Zibite queda mucho más, Columbina desde que veis este vídeo le queda aproximadamente una semana. Columbina es el arconte de la región y el interés, los experimentos, la beta, los gameplays, los datos y todo lo que ha ocurrido alrededor de Columbina ha hecho que haya una imagen y una conclusión mucho más precisa, siempre con el margen de error pertinente, somos humanos, de la propia Columbina por parte de la comunidad de forma general. Entonces, Columbina va a ser 3 de los 5 mejores equipos del juego Best in Slot y va a dar el mejor equipo a día de hoy a mínima inversión, que va a ser un Hyperbloom con Columbina Bloom Lunar en campo, con Cookie fuera del campo, con Lauma y tal. Entonces Columbina es ahora mismo increíble y tiene pinta de que Columbina va a seguir funcionando bien en soportes futuros. Yo no sé si testeando el tema de los bufos y viendo si alguien se enfadaba o no, y esto es una especulación mía, quizá si se les ocurre meter más reacciones lunares, simplemente hagan una especie de misión con Columbina para actualizarla y que le metan un texto extra que luego diga, y ahora el superconductor lunar, que si a un superconductor le metes hidro, o un vaporizado lunar, como hablábamos mucho al principio, que parecía que podría haber con Alice, During, muchos personajes Pyro en general, Nicole. No lo sé, pero existe la posibilidad de que por ahora pensemos que ya fue suficiente con Columbina y luego se añaden más reacciones lunares, actualicen el kit de Columbina con las reacciones lunares, al igual que han metido buffos a los personajes de la Aquelarre. Pero bueno, Columbina está aquí y qué contaros ahora mismo de Columbina. Arlequino. Columbina C2 Arma, por cierto, que es imparable Columbina C2 Arma. Columbina C2 Arma es que puede hacer prácticamente que estos señores rivalicen como mejores equipos del juego. Arlequino, la tengo por aquí. Arlequino es C1 Arma. En su momento podría haber considerado C2 Arma. La C2 lo que le da es un hit muy fuerte después de meter el cargado. La posibilidad de cuando pegas la elemental puedas segar el máximo de pacto vital en el momento sin esperar 5 segundos. Y además mucha más resistencias para que aguantes más. Es decir, no es tanto daño, sino es más comodidad de forma general. Pero la realidad de Arlequino sin ese golpe, en caso de derretir y meter 1.000.000, es que su prime real es C1 Arma, eso para empezar. Y Arlequino está en S, está por aquí. Se adapta a equipos de sobrecarga, se adapta al equipo que os enseñé de Arlequino, Furina, Citlali y Silonen, se adaptará a equipos como Jutao de Arlequino, Columbina y Nefa, y de último podría ser o bien Bennett, o bien Sakarosa para la maestría de todo el equipo, o bien Silonen para la bajada de resistencias y alguna cosa más. Entonces Arlequino se adaptará al meta de Notcry, que sepáis que la core, también os adelanto, de Columbina y Nefa Sakarosa va a ser la core de soportes prácticamente más fuerte del juego. Tú a Columbina y Nefa Sakarosa le metes cualquier carry que tenga un mínimo de sinergia y tienes uno de los mejores equipos del juego también solo con una core de soportes. O sea, es abrumador y espectacular.
Arlequino por aquí. ¿Mejor o peor que Kimmich? Arlequino con este nuevo equipo mejorará bastante, Kimmich mejoró bastante con Durin, pero su prime seguiría siendo Furina C2, Mabuika C2, Bennett, así que están bastante ahí. Voy a poner Arlequino por encima de Kimmich. Seguimos. Baizu como soporte healer, espero no confundirme por ahí un soporte healer y he puesto en otro sitio, no. Baizu como soporte healer ahora mismo está en B alto, A bajo, digamos un poquito mejor que Albedo. Es healer, por supuesto, tiene overhealing, no tiene best in slots, por desgracia, tiene cooldowns de 20, esto le perjudica porque la mayoría de, como veis aquí, equipos son todos enfocados a 18, 16 o 15, incluso en rotaciones extremadamente rápidas como la de Skirk. Así que bueno, Baizu en algún tiempo estuvo mucho más arriba con soporte defensivo, hoy está aquí. Baizu Prime C1 arma. No, C1 arma no, el arma de Baizu. El tremendo arma de Baizu. El arma de Baizu es un pisapapeles, ¿ok? Baizu no es su arma y la C1 le da doble elemental para doble de healing, para cargas de Furina C0, para doble de partículas para todo el equipo, con lo cual la C1 de Baizu parece que no, pero es extremadamente importante para él, para el equipo y para activar cargas de Furina, con lo cual el prime de Baizu es sin arma y con C1, que esto es un poco extraño, pero sí, por aquí. Siguiente, vámonos con Shiori. Shiori en su momento dijeron, es que odias a Shiori. No, es que Shiori siempre fue esto. Yo lo dije, me funaron y tuve razón. Shiori es malísima, es peor que Albedo y por supuesto es peor que Albedo ahora que encima Albedo tiene los buffos de la Aquelarre. Hubo un tiempo en el que si comparabas a Albedo C0, que no tenía arma promocional, sí la tenía el rompemontañas, pero ese arma daba ataque, con lo cual no tenía sentido. Si tú comparabas a Shiori C1 arma con Albedo C0 sin arma, pues sí, tenía sentido que Shiori fuese un poquito más poderosa y lo era, pero no tenía sentido porque Albedo no tenía forma de competir con constelaciones ni arma contra Shiori, pero ahora Albedo C0 con los buffos de la Aquelarre es infinitamente mejor que Shiori C1 arma, así que la pobre Shiori, si no va en C, va en D y es lo que hay. Techo de Shiori, C1 arma, que le da pues el doble muñeco, full uptime, el arma le da mucho daño, puedes capear la proporción, pero olvídate de la pobre Shiori. Emily, como sub DPS soporte, mira, justo Emily arranca el tier A. Emily tiene el best in slot de la segunda variante que no se juega, o sea, de Kimmich, digo no se juega por todo este dilema de best in slot de Kimmich, Furina, Mabuika Bennett, nadie juega ese equipo por los soportes que quiere tenerlos en otro sitio y por Mabuika Carry, con lo cual mucha gente juega Kimmich, Emily, Durin y de último Bennett o Jansan, pero como también quiere librar a Bennett, pues juegan a Jansan. Entonces, ahí Emily brilla. Luego, Emily es verdad que está enfocada a quemaduras de forma general, pero Emily es un soporte dendro que puede aplicar dendro de forma muy consistente y la única diferencia con Najida es que no da el bufo de maestría, pero hace un daño fuera del campo muy interesante, incluso un daño superior en Najida jugándose en equipos donde no hay quemadura. Entonces, Emily es fuerte, pero es cierto que ya han salido Lauma, ha salido esta Najida, hay soportes de 4 estrellas, con lo cual Emily ha quedado como extremadamente relegada y la gente solo la ve con ojos de jugarse con Kimmich, pero es útil de forma general y cumple su papel. Lo hace muy bien, de hecho. ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Furina! ¡Qué ilusión de traer a Furina! Furina es tier S absoluto a día de hoy. Ahí está. Solo mencionar, obviamente, que su prime y el equipo donde más gente juega Furina es con Skirk, que no ha funcionado coherentemente con ningún equipo de Notcry, porque casualmente el bono de daño infligido no afecta a las reacciones de Notcry, tremendos como nerfean cosas, que en el futuro, si salimos de este meta y volvemos a Sniesnaya, el bono de daño infligido es un bono que siempre va a servir a cualquier clase de equipo, presente, pasado y futuro, y que sí que tiene variantes como los equipos de Gaming, como equipos de Arlequino que está en el top 10, como equipos de Nubilet que está en el top 10 también y que ahora viene su Raran con su skin, que es muy poderosa. El prime de Furina es C2 arma, pero es cierto que se podría considerar la C3 arma porque la C3 hace que tu ulti de otro casi 20% más de daño infligido al equipo. A C2, igual que a C0 ganas casi un poco más de un 100%, pero consigue las cargas más rápido a C2 hasta el punto de que si no tienes demasiados healers en el equipo o un healing abrumador, igual consigues el full cargas. La C3 le da casi 120% de daño infligido. Entonces, contemos C2 arma, pero mentira. Furina es C2 Favonius. Es 1000 veces mejor C2 Favonius que C2 arma, porque el daño que hace ella fuera del campo está muy bien, pero la energía para que el equipo tenga permaulti está infinitamente mejor. Esto... Me he olvidado por poner a alguien por aquí que diga C2 arma, porque como estoy acostumbrado a hacer tier list, pero no digo las constelaciones... Ah, bueno, Emily, si queréis ver el prime de Emily real, que seguramente nunca habéis probado, es C2 arma.
porque la C2 baja resistencia dentro y el arma le da más energía, probabilidad crítica, ataque, mucho más daño si hay quemaduras, etc. El Prime de Emilion, que es raro y no mucha gente lo tiene, es C2 arma. Seguimos. Jhin como healer. A ver, Jhin como healer está aquí en A, extraño. Ya sabéis que aparte de lo que siempre fue Sombra Verde, Favonius, Overhealing para las cargas de Furina, Jhin tiene que en las conflagraciones resulta que a los enemigos, a la hitbox de los enemigos, es el único personaje del juego que con su elemental tiene una posibilidad de desplazarlos y moverlos bastante a tu gusto. Eso hace que cada vez se vea más en las conflagraciones bugueando enemigos. Y eso es un punto a favor, porque es una habilidad que tiene, que no la tiene nadie y que se utiliza. No es como decir, bueno, no cuenta porque es un glitch. No, 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 es una mecánica del juego y que la gente aprovecha. Entonces, Jhin eso hace que esté perfectamente, en mi opinión, por encima de Baizu, perfectamente. No tiene un equipo que digamos, este equipo con Jhin. Pero sí tiene estas mecánicas y una utilidad real, que esto es lo importante. El Señor de la Noche. Vamos a ver, el Señor de la Noche está por debajo de estos de aquí, pero es cierto que en descendentes, con Xianjun derretidos, con Citrali u otro soporte crío, es muy fuerte. Disclaimer, es inferior a Gaming C6 en todos los aspectos y eso es un 4 estrellas. No por eso hace que sea esto, pero está ahí, sirve y existe. Citrali. Citrali la pondremos en S. Se podría ir a S Plus perfectamente, pero es verdad que... Bueno, Citrali puede ser best in slot de los dos mejores DPS del juego, o sea que podría irse perfectamente a S. Luego de ahí sirve Citrali. Hombre, pues si vamos a ver Varesa, bueno, con Arlequino también ya serían 3, pero luego a partir de ahí con Kinich no, con Mualani no, con Varesa no, con Nubilet. Bueno, Nubilet Permafrost best in slot con... Sí, ella tiene que irse a S. Igual la que tiene que bajar es esta señora y subir Citrali, yo creo. Pero perfectamente Inefa podría estar aquí en S+. Y Citrali sí estaría por aquí. En ese también tengo que poner a Shilonen, con lo cual esta tier ya se va a desvirtuar. Seguimos. Bueno, Citrali Prime, C2 arma, la C2 da 250 de maestría al personaje en campo, que aprovecha Mabuika más ella no. La C1 da stacks de daño infligido en proporción a la maestría total de Citrali, eso sí se beneficia a Skirk. El arma le da 28% de daño infligido al personaje en campo, un escudo muy interesante, el set de pergamino, ya sabéis, así que Citrali C2 arma. Siguiente, ahora sí me tengo que acordar de decir las constelaciones, que si no, seguro que algunos se me ha olvidado. Kazuha, esto es muy interesante. No sé si ponerlo en A y que la gente me fune, o en S. A Kazuha hace tiempo que no lo veo. Kazuha no tiene un best in slot real a día de hoy. Era best in slot de Arlequino y Nubilet, y ahora Arlequino y Nubilet se juegan sin Kazuha. Arlequino se juega sin Anemos, de hecho, el best in slot os dije que es Shilonen, Citlali, Furina, pero es que además... El siguiente best in slot va a ser Columbina, Inefa, Sakarosa, por el bufo de maestría. Y en los equipos de Mualani y de Flins es mejor Sakarosa, que es 4 estrellas. Y Nubilet en su momento tenía el monohidro, pero ahora el best in slot de Nubilet es Permafrost. Y habrá variantes también con Columbina, Inefa, electrocargados. Sí, señores, eso va a pasar. Entonces... El aporte real de Kazuha ya está, existe y sirve. Y se adapta a relaciones de 15, que esto es muy bueno. Y los buffos que da, 8 del Sombra Verde, 10 del Bono. Están envejeciendo muy mal. Antes la C1 hacía que tuviese doble elemental, con lo cual eran más partículas para sí mismo y para el equipo, y juntar más, era utility, no era daño. Y la C2 daba 200 de maestría a todo el equipo al tirar la ulti. Estos equipos con Columbina, recibir 200 de maestría de Kazuha no está mala diferencia de Sakarosa, con la diferencia de que Kazuha deberías hacer elemental, ulti elemental y salir del campo, y Sakarosa con tirar una elemental y salir del campo te da mucho más uptime al resto del equipo. Lo explico fácil. Sakarosa gasta menos tiempo en campo. Kazuha gasta demasiado, por eso aunque Kazuha sea C2 no es mejor que Sakarosa en los equipos de Notcry. Y si no es mejor que Sakarosa en equipos de Notcry por el tiempo que te roba, a pesar de ser C2, y no es best in slot de los equipos de Arlequino, que no aprovechan la maestría realmente porque hace la reacción 1 de cada 3 hits, y no es mejor que, que ningún equipo de Nubilet, porque tampoco aprovecha Nubilet la maestría, por desgracia, y por todo esto que os he comentado, que es una buena argumentación, Kazuha se va a tier A por Sakarosa. A pesar de que el aporte que él tiene está ahí, no está mal, pero es que incluso en los equipos de Aggravate, que antes se utilizaba, por ejemplo, Clorinde, Nahida, Fischl, Kazuha, ahora se utiliza Shilonen. Se utiliza Clorinde, Nahida, Fischl, Shilonen. Entonces, sí, Kazuha, a pesar de que siempre fue un S, y esta tier marca un antes y un después, Kazuha es tier A.
no tiene más. No hay forma de rescatarlo hasta que algún día le metan un bufo, si hay bufos a personajes de Inazuma. Ketchin, en B bajito. Sé que mucha gente siempre la inflaba, está la comunidad de los Ketchin Mains y los Excels. Sé que ha envejecido bien con el tiempo, sinceramente, pero existiendo Razor 4 estrellas y todo lo que hablábamos, y no teniendo una variante tan espectacular como los descendientes de Diluc, pues bajó mucho. Kazuha, os contaba también esto porque C2 Arma, contarle con C2 Arma se podría hacer, pero Kazuha a día de hoy sería más C0 Chifos. De hecho, C0 Chifos es incluso más techo que Kazuha C2 Arma. Eso es bueno para él, por la inversión, pero es cierto que a día de hoy las constelaciones ya no son tan importantes, ya no aportan tanto como antes, ha cambiado el juego, y que su arma, a pesar de darle más maestría y bufos al equipo, pierde frente a la recarga que tienes él mismo y el resto del equipo con el Chifos. La recarga es muy importante y por eso igual Furina Favonius. Así que bueno, Ketchin incluso podría ponerla en C por ahora aquí. Si veo que se satura la tier, igual bajamos a C. Hay muchos carries, en Genshin se va a quedar en C, yo creo. A ver, desde arriba, ¿qué nos falta? Vamos a poner a Ito. Pues Ito, criterio de Navia, pero todo ha empeorado con Ito, la verdad. No de ¡ay, se pudrió todo! Pero bueno, Ito envejeció mal, tiene un equipo extremadamente cerrado, es peor que Navia y Zibai en todos los aspectos. Hubo un tiempo cuando salió que podía ser uno de los 3 mejores DPS del juego al final de Inazuma, pero luego salió el Dendro en Sumeru y automáticamente Ito desapareció de la faz de la Tierra. Así que bueno, Ito está por aquí, interesante, divertido, poco más. Sino por aquí en C. Según qué construcciones y qué builds, el problema de Sino es que al salir del campo pierdes la última rotación de 20, pero Sino Prime con la nueva Lauma que bufa el daño de todo el equipo, o si no, pues con Baizu, pero Lauma C1 es ligeramente mejor que Baizu, con Furina C2 y con Nahida C2, tiene mayor techo que Ketchin. El techo de Sino podría ser C2 Arma, el de Ketchin pues puede ser C6 porque es del permanente, pero bueno, Sino más allá de estar aquí, bueno, si hablamos C2 Arma y su equipo Prime, Sino podría estar por aquí, incluso no es un joke, o sea, no es caracterizar de Sino, pero Sino con C2 Arma, Furina C2 Arma, Nahida C2 Arma y del healer Baizu o Lauma C1, Lauma C1 es mejor que Baizu, Sino podría estar aquí perfectamente, con todos los bufos escalados del equipo, Sino podría estar aquí con techos. Pero bueno, en general, si fuera una tier 5 constelaciones, estaría aquí junto a Ketchin y estáis todos bastante de acuerdo, yo creo. ¡Gru, gru, gru! ¡Feliz Navidad! En estas fechas tan bonitas os regalo una cantidad de ahorro espectacular para que podáis luego brindar a vuestra familia y seres queridos todos los regalos que queráis. Si queréis ir por Columbina, por Sandrone, por Barca, por Alice, por Nicole, por todo lo que va a venir, señores, los packs en Loot Bar de 100 están a $70 con compra única una vez por mes y luego el resto 75, 80 ahorráis un montón. El pack de All-In Bundle, que ya sabéis que si nunca habéis comprado tenéis todos los por 2 de Genshin, que en el juego son $200 o euros, en Loot Bar a 150, y las bendiciones lunares cerca de $3 en vez de 5, y un pack de 3 bendiciones lunares por $11, señores. Ya está. Si queréis ayudar al canal y queréis regalar algo a este señor por el contenido que os trae por Navidad, simplemente usar Loot Bar y ya estáis apoyando muchísimo al canal. Feliz Navidad, señores. Un besito en esas patas. ¿Qué más? Chasca. Chasca tiene constelaciones promedio, estándar, pues como Clorinde, como Scaramouche, como Navia que os conté. Son constelaciones de te doy más daño y ya está. No cambio exageradamente el gameplay, no cambio exageradamente las mecánicas, simplemente es más daño. ¿Cuánto más de daño? La realidad es que no tanto Chasca, simplemente Chasca tiene un techo en C0 y arma. Y esto es divertido, Chasca ha envejecido bien porque por el multielemento, los enemigos del abismo con mecánicas concretas que o bien necesitan recibir muchos hits o necesitan recibir hits de distintos elementos, le dan a Chasca ventaja frente a si solo vemos el daño bruto. Si vemos el daño bruto, Chasca es objetivamente el peor carry de todo Natlan, y obviamente al salir Notcry y 3 carries que se van al top del juego, Chasca ha empeorado más todavía. No es tirarle tierra, es la realidad, pero Chasca, al igual que Jhin, tiene esa utilidad extra que no solo se basa en el daño, que le da, digamos, más recorrido. Con lo cual Chasca es el primer carry que va a hacer que ya no sean trocitos de 4 personajes, sino que le voy a poner aquí en A Chasca. De hecho, voy a poner a Chasca por encima de Clorinde. Igual no por encima de la evolución de Jutao, igual no por encima de los equipos Prime nuevos de Alhaitham con C0 Arma, pero con equipos de Lauma C2, Columbina C2 y Nefa, porque se puede jugar así perfectamente. O equipos más tradicionales con Cookie, pero sí, el nuevo techo Alhaitham es Columbina, Lauma y Nefa, todos soportes de Notcry. Pero Chasca es interesante. Igual se podría aprovechar de alguna reacción de electrocargados con lo mismo que os he dicho de jugar esto, Chasca, Columbina y Nefa,
Y de último, algo que bufara a todo el equipo, que podría ser, tenemos un Hidron Electro, pues igual un Bennett para que Chasca con los hits Pyro haga super vaporizados, veremos. Seguimos. ¿Qué tenemos por aquí? Aloy es 2 estrellas, para que alguien pregunte. Dejia, ay, Dejia, pobrecita. Dejia en C, aquí junto a Shiori. Es verdad que Dejia, al ser del permanente, se podría contar C2 arma. Su arma es muy poderosa, emblema del mar de juncos. La C1 hace que ya aproveche mucho más la vida y el reloj de vida. La C2 le da más daño de forma general. No mejora nunca sus uptimes. No mejora nunca los 2.5 segundos que tiene cada hit fuera del campo. No mejora nunca que en campo apenas dando gracias puede llegar a estar 6 segundos, con lo cual nunca va a ser un carry y es como estaba enfocada, a ser un carry parece. Así que la pobre Dejia básicamente no termina de funcionar de ninguna forma. Hay gente que tiene mucho cariño al personaje por el modelo, me parece un diseño espectacular, sinceramente, pero poco más, Dejia no hace mucho. C2 arma. ¿Qué más? Ayaka. Qué curioso, Ayaka. Ayaka la voy a poner en A, ¿eh? No sois conscientes del Ayaka Furina C2. Vamos, la core de Skirk, pero para Ayaka. No sois conscientes del despropósito de daño que hace Ayaka. Es más, Ayaka, que es verdad que la C1 y C2 de Ayaka no hacen demasiado daño, pero si el boss es muy grande y tienes Ayaka C2 y le das las 2 ultis chiquitas extra que tiene Ayaka con la C2 y no se van por ahí lejos, que suele pasar mucho hasta cuando el boss es muy grande, no sois conscientes del daño absurdo que tiene Ayaka con la core de Skirk, porque es una core hecha para Ayaka. Lo único que es verdad que el último personaje del equipo Ayaka no es Citlali o no es Mona, sino que es Shenhe. Shenhe C2 arma también. Y Shenhe es un sub DPS con mucho daño. En esta core os va a parecer una fumada y no se habla de Ayaka porque todo el mundo tiene presente a Skirk, pero Ayaka en Prime, en techos, podría irse aquí perfectamente. ¿Por qué? Porque aprovecha toda la core del equipo de Skirk y el Skirk está aquí porque Furina es un sub DPS y un buffer espectacular. Scoffy es, como veis aquí, el healer tier S Plus Pro Max del juego. Y luego el último slot, que es Shenhe, que comparten cooldowns de 20, tiene un daño fuera del campo absurdo y los buffos al equipo son absurdos también, o sea que imaginar lo que puede pasar. Además Shenhe baja resistencias crío y junto con la baja resistencias de Scoffy multiplica mucho más el daño. Entonces, Ayaka está por aquí con su equipo Prime. A algunos les parece una fumada, probarlo quien la tenga. Hayato, ay, pobrecito. A ver, Hayato ha mejorado con Durin. Es verdad que Hayato, sus constelaciones no son demasiado buenas. Hayato es muy curioso, porque Hayato con C2 y en vez de su arma se juega el cortador primordial de Jade, Hayato con C2 aprovecha mucho más la vida e incluso podrías llegar a llevar un reloj de vida y el cortador primordial de Jade que transforma la vida en más ataque. Y bueno, es como una C2 sin su arma, es decir, no es C2 arma, es C2 cortador primordial de Jade con reloj de vida, que aprovecha más la vida y pues tiene más daño, pero bueno, el equipo Hayato son los... Hay algún Hyperlumital, pero los equipos de Hayato son generalmente los internacionales, igual que Tartas. Lo considero un poco mejor que Tartaglia en general, sobre todo ahora que ha llegado Durin, pero nada, el pobre Hayato junto a Tartaglia están aquí en C. Hayato, al igual que Keqing, fue otro personaje, perdón, Tartaglia, al igual que Keqing, fue otro personaje que pushearon mucho, como que Tartaglia, la gente acabó hasta las narices de Tartaglia y pues ahora más... ¡Ah, está Barca! Está Barca y no está Zibai. Voy a funar a quien me hace la web. O sea, a mi equipo, que en verdad es mi hermano y Pamachito del canal, que mucha gente antigua lo conoce porque lo menciono mucho en los streams, lo voy a funar. Está Barca y no está Zibai. ¡Barca! Aquí, como tier B de healers, imaginan qué cura. Tartaglia. Tartaglia, igual que Hayato, pero peor en todos los aspectos. Es interesante porque la forma de distribuir el daño es distinta que Hayato. Y Tartaglia en este caso puede nukear, digamos, su ulti para hacer un daño muy fuerte. Ambos han mejorado mucho con Durin modo vaporizado, pero pues ya está, este es el Prime. Además los dos, os he explicado lo de Hayato, pero realmente Tartaglia C0 arma, la estrella del norte creo que se llama su arma. Y Hayato pues C2, cortado primordial de Jade, reloj de vida y aún así... Por aquí andan los muchachos. Siswine, aquí, pobrecita Siswine. No entiendo por qué lo hicieron tan mal, sinceramente. Xilonen, aquí, tier S. Le pasa lo mismo que a Furina. Xilonen ha envejecido mal en Notcry. Es verdad que la baja resistencias viene bien. El bono daño elemental del set no, pero puede llevar set de instructor. Los bonos de la C2 benefician relativamente hablando, porque el bono de ataque para los piros está bien, el bono que tiene Electro no afecta prácticamente al electrocargado lunar, no tiene bonos a los dendros, pero tiene un bono de daño infligido al Geo que se supone que han testeado en la beta que sí sirve para el equipo de Zibai. Lo que ocurre es que Zibai va con Iluga, entonces ya tienes 3 Geos, entonces Xilonen no cura. Entonces se vuelve raro y dependes mucho de la C2 y luego sería Columbina.
es un equipo sin Hero, básicamente. Entonces, es una curiosidad de Xironen. Si no la conocíais, puede funcionar con Zibai. Lo hablaré cuando haga vídeos de los equipos de Zibai. Pero sí, el resto de equipos del juego y cómo aplica los buffos, que se supone que va a envejecer bastante bien, igual que Furina, cuando nos quitemos el meta lunar, sí pinta muy bien el futuro de Xironen. ¡Kokomi! Kokomi por aquí, y de hecho se infló mucho, a día de hoy ya no se usa prácticamente, igual algún equipo en F he llegado a verla, pero bueno, Kokomi por aquí en B, Varesa como DPS aquí en S, por encima de Kinich de hecho, y por encima de, bueno, y con During C2 por encima de, bueno, Xironen C2 arma al techo, por cierto, no, Xironen C2 Favonius es mucho mejor, el arma le da 24 más % de daño elemental al equipo, que no afecta a los equipos de Notcry, pero la energía para el equipo y el Favonius es mucho más decente. Kokomi C0 y cazador de dragones. Kokomi, su arma es como la de Baizu, es una caca, y la C1 y la C2 no mejoran mucho más. Eula no lo dije, creo, pero bueno, Eula puede tener una C1 que le da 30 más de daño físico y su arma, C1 arma, pero aún así, ya sabéis. Siswine, C0 arma, el arma sabéis que es un arco que le da mucha vida porcentual, la pasiva le da probabilidad crítica para que haga daño, ella no hace daño, no es un sub DPS, bueno. Y bueno, volviendo al tema, Varesa C2 arma. Ay, mamá, con During C2. Dios mío, bendito lo que es ahora Varesa con During C2. De hecho, en su momento, cuando la gente decía, no, Flins no es tan bueno, Varesa es mejor. Era mentira, obviamente. Flins a mejor no sabéis cuánto. Pero ahora, Varesa C2 arma con During C2, no mejora Flins, objetivamente hablando, pero cuidado, Seguimos. Varesa es increíble, tiene mucho daño. No sé cómo envejecerá con el tiempo, pero Yaemiko, no sé si ponerla en A por el daño. No, Yaemiko la pondría, si su ulti fuera cooldown de 18 o coste de 60, la pondría en A. Como tiene el gran problema de que tiene cooldown de 22, el más alto del juego, y totalmente innecesario. Y a ver, eso es para combinarla con Xironen, que baja el cooldown de los Electros C2, y con Raiden C6, que baja el cooldown de los Electros. No se usa nunca. Si no tuviera eso y coste de 90, que de nuevo junto a Raiden coste de 90 es el coste más alto del juego, la pondría en A. Como no tiene todo eso, ya no se ve la pobre Jae, se utiliza fuera del campo a Cookie, a la propia Inefa, a Fischl que la han bufado. Ya está totalmente en desuso, totalmente inútil. Su Prime es C1 arma, la C1 reduce el coste de energía de la ulti, sorpresa. Y el arma es su best in slot, la C2 le da más daño al elemental, no demasiado daño, pero es más daño. Tiene una C6 que es como la C2 de Raiden, que baja la defensa de los enemigos. Si esa C6 fuera la C2 estaría pues por aquí seguramente. Definitivamente lo siento mucho, pero ya es bastante mala a día de hoy. Así está Zibai. Estoy ciego, señores. Fúnenme, lo siento mucho. Mirad, Zibai su Prime a día de hoy tiene una C1 un poco más vaga que el resto de personajes. Es una C2 más parecida a la que os he mencionado, pues literal de Scaramouche, de Navia, de Chaska, de Alheizam. Las Alheizam son muy malas. De C1 le da mucho más daño, C2 le da mucho más daño. No son tampoco tan poco daño, son solo vagas en el sentido de bueno, C1 daño, C2 daño, pero se parecen más a las de Nefer. Voy a poner a Zibai abajo del todo, como es nueva, no quiero arriesgarme a saber si es mejor que estos cuatro. Estos cuatro sí podemos saber lo fuertes que pueden llegar a ser. Zibai igual se pone cerca de ellos dos, o igual por aquí, o igual encima, no lo sabemos, pero sí va a entrar directamente a este top 5. Lo que tampoco sé es si mejor o peor que Varesa. Lo veremos, así que Zibai va por aquí, pero igual puede cambiar, que lo sepáis. Seguimos, Zhongli. No sé si ponerlo como aporte defensivo, aunque es healer, o como soporte y punto. Aquí están los soportes. Yo lo siento mucho, mucha gente siguió muy emocionada con Zhongli. Igual a Venti lo bufaron. Igual bufan a Zhongli, pero Zhongli realmente nunca terminó de ser una cosa tan especial. Siempre estuvo muy inflada. Hubo un tiempo que le di un respeto porque vi que mucha gente le gustaba, pero era más el gusto y la utilización, porque era Arconte y fue de los primeros, que el aporte real de Zhongli. Zhongli no sirve, Zhongli se rompe en el pilar, Zhongli no activa el Geoarmada. Zhongli no está mal como cuarto personaje del equipo de Zibai, teniendo en cuenta que se puede jugar la propia Xironen C2, se puede jugar Gorou C6, se puede jugar Inefa, se puede jugar During, se puede jugar Columbina, bueno, Columbina ya se juega como cuarto slot, se puede jugar Navia Nuker en el cuarto slot de Zibai. Entonces todo esto hace que Zhongli sigue siendo pues un escudo infinito, que habrá más escudos en el futuro para los nuevos jugadores, pero no aporta mucho más. Prime de Zhongli no tiene arma tampoco, se juega con Favonius o con Borla Negra que le da vida. La C1 mejora, si no recuerdo mal, tu escudo, pero la C2 hace que tires un escudo cada vez que tiras la ulti, con lo cual convierte la C2 worth y tirar la ulti y aumenta el tiempo también de petrificación y algunos beneficios más. Pero incluso C0 sin armas, Zhongli tiene un buen prime, no hace falta contar las constelaciones. Zhongli está en B, no hace mucho más.
Venti, ahora con los bufos. Venti ahora es un DPS en campo y es un sub-DPS de los equipos de Scaramouche y de Xiao. ¿Es mejor que algo que exista? No. ¿Entra al top 15 de equipos del juego? No. ¿Es best in slot de los equipos de Scaramouche y Xiao? No. ¿Es como cuarto o quinta mejor variante? Más o menos por ahí. En los equipos de Xiao, quitar a Furina, quitar a Faruzan, quitar a Bennett o quitar a Xianjun no mejora con Venti en ningún caso. Y son ya 4 opciones de 3 posibles. Y los equipos de Scaramouche, igual, quitar a Faruzan, a Furina o a Bennett o quitar un escudo, porque Scaramouche es muy perjudicial que te interrumpan, sigue siendo todo mucho mejor que jugar Venti. Entonces, ¿Venti mejoró con los bufos? Mejoró, pero para la gente que quería jugarlo y para la gente que igual le hacía ilusión por el diseño. ¿Venti es poderoso? No. Venti igual nos podríamos ir aquí a B alto, por debajo de los otros que hemos dicho, por ahí Albedo, Jae, esta y esta, y ahí quedó Venti incluso con los bufos. Pobrecito. Carries. Wriothesley. A ver, Wriothesley es peor que Ayaka en todos los aspectos objetivamente desde que salió. Tiene la misma core de Skirk de Permafrost, pero ser peor que Ayaka, que es un personaje que todo el mundo tenía, hace que el pobre Wriothesley, y sin contar los derretidos, aunque con Durin mejoró un poco los derretidos, sigue teniendo mejor core con Scoffy y Furina, hace que Wriothesley sea un abajo casi por respeto. Wriothesley incluso con constelaciones y arma, su techo podría llegar a ser, si tenemos en cuenta C1, C2, le da más daño en cargados, más facilidad para hacer más daño, pero lo mismo, C1, C2 vagas como Scaramouche, así repetidas. Podría estar en B alto Wriothesley perfectamente. Más, lo voy a poner en B alto sin ningún problema, siendo peor que Ayaka. ¿Qué más? Yoimiya. Ay, pobrecita Yoimiya. Yoimiya va a estar o en D bajo o en D alto. Incluso le voy a poner en D alto a Yoimiya por encima, igual que Eula, podría ser. Yelan aquí en S. Yelan en S alto por encima de Najida. Se ha podido mantener como uno de los mejores cuarto slot del equipo de Skirk, como un buen hidro de forma general, teniendo en cuenta que hay equipos donde no tienes healer, entonces Furina pierde un poco y Yelan hace las cosas muy bien. Muy buen personaje sólido para equipo de Arlequino, que está por aquí. Muy sólida para cualquier equipo donde quieras aplicar hidro. Mucho daño fuera del campo. De hecho, de los que están aquí, Furina es un buen sub-DPS, Durin también, sería el cuarto mejor sub-DPS del juego prácticamente. Es muy antigua, ha envejecido bastante bien, así que Yelan muy útil, incluso mejor que Najida, por lo que expliqué de los temas de los equipos de Hyperloom. Mira, hablando de Scaramouche y constelaciones vagas, más de lo mismo. Por cierto, techo de Yelan, C1 y Aqua, que esto la mejora, no sabéis cuánto mejora Yelan C1 y Aqua. Scaramouche, C1, C2 muy vagas, le da más daño de forma general, el arma sí es muy buena, con lo cual C0 arma Scaramouche, equipo Prime de Faruzan, Bennett, Furina C2, con muchas manos para que no te interrumpan. Está por aquí ahora mismo. Está, de hecho, como expliqué antes, por encima de Wriothesley, por debajo de Clorinde en óptimas condiciones. A Clorinde igual la bajaría a B. Existe Xiao, ahora hablo de él, así que... Xianjun, healer en S. Xianjun es un S totalmente. Cura. Puede dar el cazador de dragones, baja resistencias con el sombra verde o puede llevar el set de son de antaño para bufar al personaje en campo. Es todo lo que hace Jhin, solo que Jhin tiene la utilidad esta de la conflagración, ella no, pero ella hace todo lo que hace Jhin 1000 veces mejor. Con la C1 tiene 2 elementales, aunque tienen 24 segundos de cooldown, creo, 22, pero la primera rotación al menos sí tiene 2 elementales para tener el doble de partículas, es hiperbatería para el equipo. Y es cierto que no se juega tanto descendentes y que no tiene el best in slot de Varesa, aquí un punto negativo para Xianjun. Tiene el best in slot de Gaming, que fue el mejor equipo 4 estrellas y entraba al top 10 de mejores equipos del juego, pero su utilidad general, siendo Anemo, Sombra Verde o todo lo demás que he dicho, con la bajada de resistencias del Sombra Verde o el set de son de antaño, el cazador de dragones y los descendentes, y que es raro que Xianjun no haya sido best in slot de Varesa, esperemos en el futuro que salgan otros equipos de descendentes y que sí vayan con Xianjun, la verdad, hacen que sea extremadamente útil, sobre todo por el overhealing. Tiene overhealing. Xianjun le das un botón y el equipo está súper mega ultra curado. Siguiente, aunque bueno, vamos a ser justos, vamos a ponerse aquí con Jhin. Y luego ya, si queda muy libre el tier S, pues ya ponemos aquí. El prime de Xianjun, por supuesto, es C2 y arma. ¿Qué más tenemos? Mizuki, hostia. Mizuki va a estrenar aquí la C. La C por encima de Siswine, porque Mizuki al menos tiene un poco de utilidad mínima, pero bueno, fuera. No tiene mucho más. Mizuki no tiene ni prime. Tiene el arma, es verdad. C0 arma podría... Bueno, C2 arma, que hace bajar resistencia a los enemigos de los elementos fuera del campo. Mientras ella esté dentro del campo, lo único, con lo cual es totalmente inútil. No puede trabajarse como un Kazuha. Pero bueno, inútil Mizuki totalmente. ¿Y qué me falta? Estamos acabando ya, ¿no, señores? ¿Cuánto llevamos? Casi una hora. Shenhe. Shenhe como soporte
ha perdido todas las papeletas que tenía. No es best in slot de Skirk. No juguéis a Shenhe con Skirk. Solo a C0 da 5 stacks de ese bono de daño. Malísimo. Es mucho mejor jugar Yelan, jugar Mona, jugar Citral, jugar Molan y soporte, jugar Ganyu, todo. Es mejor que Shenhe. Así que el único best in slot que le queda es con Ayaka con constelaciones. El prime de Shenhe es C2 arma, que esto es interesante. La C2 le da full uptime en la ulti y 15 de crítico crío a los personajes del equipo y a sí misma. Y la C1 hace que tengas doble elemental, con lo cual puedes tirar elemental normal, elemental cargada, tener ahí ya 12 cargas y luego a los 10 segundos otra elemental cargada con el cooldown de la primera elemental y tener 19 cargas en una rotación. Eso beneficia a Skirk y Ayaka un poco más, pero la rotación de Skirk con constelaciones es 15 segundos, Shenhe tiene 20, no va con ella. La Ayaka sí, la Ayaka es un poco mejor, pero bueno, 19 cargas para los más de 40 hits que hace la ulti, casi 50, olvídate. En abajo podría ser como soporte. No estoy yo muy seguro. No sé si Shenhe ni Naya vaya a mejorar mucho teniendo en cuenta que existe Scoffy, que hace todo lo que hace Shenhe como soporte mucho mejor, de buffs y buffs al crío. Crítico 60, daño crítico crío y bajar resistencias y además cura. Entonces Shenhe, por la aparición de Scoffy con C2 y arma en sus equipos prime, igual la pongo aquí a Shenhe por debajo de 20 por encima de Albedo, yo creo. Porque todo lo que da sí es decente, mejor que todo lo que está detrás, pero no mucho más. ¿Qué me queda? Raiden como hipercarry. Pues bien, he de decir que Raiden, su Raiden National con During ha mejorado infinito. Como During no hace snapshot, ahora se jugaría Shilonen, que sería Raiden National, y además During sí vaporiza sobre Furina. ¿Os acordáis el Arconte National de hace un montón de tiempo que solo funcionaba con constelaciones? Que era mejor que el normal, pero con constelaciones. Pues olvidaos, C0. During C0, Furina C0, Shilonen vaporiza During con Furina. Y hace que, ¿os acordáis que también los Raiden National, si no llevabas a Yelan, Xiangli no vaporizaba y no podías jugar Furina? Olvídate. Raiden C3 y arma, con Furina C2, Favonius, o arma en este equipo, porque Raiden genera energía. During C2 arma y Shilonen C2 Favonius. Es el nuevo prime del Raiden National. Y me da miedo. No hay más preguntas, señoría. De hecho, no solo me da miedo. De hecho, creo que teniendo en cuenta todo lo que sabemos, podría llegar a ponerla por aquí. A ver si puedo. Bueno, tengo que hacer así, bajo uno por uno y que se queden. Ya le aprendí a la mecánica. Esto estamos solucionándolo para que tenga más cómodo. Raiden C3 arma, During C2 arma, Furina C3 arma, Shilonen C3 arma. El nuevo Raiden National está aquí. Y el mismo equipo con During y los nuevos sobrecargas de Chebruce Fischl para activar la consonancia del Aquelarre también está por aquí. Raiden ha mejorado con los buffos del Aquelarre porque puede jugarse en equipos de sobrecarga. O jugar lo mismo, ¿no? Jugar Raiden, aunque no tienes un segundo personaje del Aquelarre para During. Raiden, During, Bennett, Chebruce como una especie de Raiden hipercarry. Cuidado con el daño. O jugar a Sara también en vez de Bennett. O Jansan por ahí. Raiden es una locura, no os podéis imaginar lo que ha mejorado y lo que o sea, con During en general. Raiden en sus equipos, tanto de sobrecarga como una alternativa del hipercarry, como los Raiden National con constelaciones, no sabéis lo que ha mejorado Raiden, es una locura. Igual no por encima de Navia, qué pena que se vaya para allá, pero sí por encima de lo demás. Igual en el futuro con los equipos de Jutao, se me ha quedado Raiden abajo, con los equipos de Jutao, igual Raiden otra vez, con esta variante que no se ha probado aún de Columbina y Nefa, igual Raiden queda debajo, entonces es complejo, pero bueno, sería como Navia, luego Raiden, luego Alheizam, luego Jutao, luego Chaska y luego Clorinde. Y Clorinde igual se va para abajo. ¿Qué más? Kiki. Kiki aquí con Kokomi. Tiene un poquito más de respeto que Mizuki y Siswine porque, bueno, tiene sacrificio, las constelaciones de Kiki dan igual, no os preocupéis. Raiden es C3 arma, que lo puse de ejemplo. Y nos queda poco, ¿no? Klee. Klee como DPS. Si hablamos de Klee, si hablamos de Klee C2, no tiene un arma promocional pura, entonces es C2 con cualquier arma. El de New Billet es muy buena. Klee C2, que baja defensa a los enemigos. During C2. Y luego lo que expliqué, de bien Fischl o alguna cosa extra ahí fuera del campo para las sobrecargas con Chebruce. O bien Furina Bennett para los vaporizados inversos. Klee objetivamente supera a Arlequino. Bueno, no sabemos el Arlequino, Columbina y Nefa. Entonces aquí tenemos miedo todos, porque ¿qué hacemos? ¿Ponemos a Klee encima de Arlequino o ponemos a Klee en A junto a Raiden? Creo que va a ser justo poner a Klee en A junto a Raiden, no sé si hago así, ¿no? Por encima de Navia, para sorpresa de muchos, para enfado de otros, pero podría ser
La de bajar a Arlequino a la par de Raiden, aunque os parezca extraño, viva Raiden y ojalá algún día la buffen como bufa a Venti. Y Klee es justo ponerla por aquí. Es verdad que Klee mejora a Arlequino, pero Arlequino tiene más versatilidad, otras formas de golpear, más variantes de equipos. Lo de Klee está mucho más sujeto a sus constelaciones, Arlequino no, aunque estamos hablando de Primes. Entonces, Klee la pondría por encima de Arlequino, objetivamente hablando. La verdad, creo que aquí más o menos es justo. Y sí, Klee, lo siento mucho por todos los demás, pero sí, Klee ahora mismo es esto, sobre todo con C2. Y el nuevo set futuro, que le va a dar 20 de probabilidad, 43 de ataque, que esto mejora mucho más a Klee. ¿Qué más va quedando? Ya hemos acabado. ¿Qué queda esto? No, Phil, pon por ahí a Barca, que lo he visto y me gusta. Perfecto, ahora lo pongo. Todo esto tampoco. Prácticamente hemos acabado, yo creo, porque estos son 4 estrellas. Ah, Lauma. Lauma estará en ese. De hecho es que no, porque si Loren está aquí, Lauma debería estar aquí. Y entonces eso haría que igual Jin o Xianjun podrían subir aquí. Lauma está, de hecho, aquí ahora mismo. Va a ser Best in Slot de Nefer, Best in Slot de los equipos de Columbina DPS, Best in Slot de cualquier equipo de Dendro que no vaya con Pyro, es decir, de cualquier variante de Hyper Bloom general, sin Aggravate, pero ya se ha monopolizado todo en Bloom, Bloom Lunar y Hyper Bloom. Pero claro, está el healer con C1. Si Lauma no fuera C1 y solo fuera un soporte, competiría con Najida. Pero como estamos hablando de Prime, el Prime de Lauma es C1 arma o C2 arma, porque la C2 duplica el bono que da al Bloom Lunar y a los Hyper Blooms, duplica, que es una salvajada. Con lo cual, si hablamos de C2 arma, sí es healer, y si es C2 arma está aquí. Literalmente, ella se arma un Hyper Bloom solo. Mualani como es que cuántos carries hay en Genshin, de verdad. Mualani ahora mismo está aquí, en ese, y por encima Ayaka, de hecho, hablando de la core pura de Ayaka. Mualani ha mejorado a Kinnich, antes no, antes era Kinnich mejor que Mualani. Y por supuesto ha mejorado a Arlequino. El equipo de Mualani, C2 de Durin, Sakarosa y Mona C4 o C6 si la tenéis, ahora es una salvajada el equipo de Mualani. Ha mejorado mucho respecto al daño bruto que tenía anteriormente. Y el Prime de Mualani además le suma muchos más puntos porque es C0 arma. La C1 le da un mordisco muy poderoso, la C2 permite que hagas más mordiscos por rotación, no cambia tantísimo el daño. Mualani C0 arma es ya una absoluta barbaridad. Linnea, hablando de los carries Pyro y los personajes que efectivamente ocurrió lo mismo, que se inflaron, dije que eran malísimos, la gente me funó porque supuestamente les tenía manía, esto y lo otro. Linnea acabó siendo una C. Diluc Descendente es mejor que Linnea, Klee es mejor que Linnea, Arlequino es increíble, Mabuika es increíble, carries de 4 estrellas como Gaming siempre fueron mejor que Linnea, así que lo siento mucho, pero Linnea igual está un poquito más arriba, sí, pero es que ni entra a ver Linnea. Linnea es totalmente incómodo de jugar, rotaciones muy extrañas de 15 demasiado forzadas, difícil aplicar toda su cantidad de daño, inentendible para mucha gente, problemas por todos lados con Linnea. ¿Qué quedan? Mona, Nubilet y luego ya poco más, ¿no? Xiao. Vale, Mona como soporte buffer, teniendo en cuenta que en el equipo de Mualani lleva prototipo ámbar y es el healer, podría estar aquí. Es el best in slot de los equipos de Skirk, técnicamente, bajo estas condiciones. Y es el best in slot de los equipos de Mualani, después de los buffos de la Aquelarre. Es muy bueno como segundo tercer best in slot de los equipos de Flims, porque da bono electrogrado lunar y da maestría y algunas cosas más. Y bueno, a partir de aquí sí que es cierto que poco más, porque tampoco por lo que estoy viendo del resto de pesos se puede jugar. Pero bueno, tener 2,5 equipos en el top 10 ya lo hace muy poderosa Mona. Así que Mona iría por aquí en A alto, igual no en S, pero en A alto, a día de hoy por encima de Kazuha de forma indiscutible. Mona iría por aquí, en A alto. Nubilet, ahora sí se pone divertida la cosa. Nubilet, ¿dónde podrías poner a Nubilet? Nubilet va en S. Si hablamos del Nubilet Permafrost, Nubilet C1 arma es su techo, Mona podríamos considerar siendo el permanente C4 y no tiene arma propia, pero bueno, C4 compensando el arma y que es de permanente. Nubilet, si hablamos del Permafrost Prime y toda la cuestión, está más arriba. Estaría de hecho por encima de Ayaka, de Kinnich y de Arlequino, aquí, a la par que Mualani. Sí señores, Mualani ha igualado bastante a Nubilet. Nubilet tiene la ventaja sobre Mualani de que se va a adaptar a equipos futuros, de que tiene a su merced las constelaciones de Furina, de Scoffy y de Citrali o algún otro crío que salga en el futuro en el Sniesnoya y mejore 100%. Con lo cual, diría incluso que Nubilet sí mejoraría a Mualani también, que estamos poniendo por aquí a Nubilet, esto y esto. Y luego frente a Varesa, si ahora hablamos de During C2 y Varesa C2 arma, se quedan muy justos. Varesa ha mejorado no saben cuánto. Nubilet
es muy estable y tiene autosuficiencia, pero el techo de Neuvillette ya es más difícil de romperlo para que crezca, para que compita con los de arriba. Entonces, incluso me atrevería a poner a Neuvillette por encima de Varese, pero sí, aquí viene el punto final. No contamos con Neuvillette y el equipo de Skirk, que es básicamente Neuvillette, Furina, Skirk, Nuker y Scoffy, que literalmente es el equipo de Skirk. Es decir, sería eliminar a Neuvillette de la ecuación y jugar un equipo de Skirk puro. Entonces, Neuvillette estaría pues por debajo de Mualani. Entonces lo voy a poner aquí, que es un intermedio por debajo de Varese, aunque podría estar por debajo de Mualani, pero sigue estando muy consistente. Lo que era Neuvillette y lo que es ahora, era el mejor carry del juego durante un año entero. Y me falta Xiao y Tignari. Xiao es que no deja de recibir bufos. Xiao recibe el bufo del nuevo set de Varese. Xianju con constelaciones y arma. Xiao es verdad que mucha gente lo ha sacado C6 con el gameplay nuevo, con lo cual ya no juega Xianju porque solo bufa descendentes, pero Xiao C6 con Faruzan, Furina, Bennett es espectacular, pero es C6. Claro, cuento como Xiao Prime C6. Dejadme en los comentarios, sería justo, creo que no. La C1 y la C2 de Xiao son malísimas, no las tengáis. Entonces, claro, Xiao C0 arma en comparación a Scaramouche C0... Bueno, arma. Xiao no tiene arma pura, se juega con un montón de armas distintas. ¿Tiene arma Xiao? Bueno, el cortador primordial de Jade, que es de permanente, se considera arma de Xiao. Xiao C0 sin arma versus Scaramouche C0 arma están prácticamente iguales, solo que Xiao no deja de ser bufado. Si contamos Xiao C6, obviamente, pues Xiao C6 estaría aquí. Igual un poco más alto. Es justo que ponga aquí a Xiao. Igual por encima de Grizzly, de Sino, de este señor de descendentes y de Ito. Algo así, que se peleen entre Scaramouche y Xiao, yo creo. Y ya, ahora sí que tenemos ya Tignari como DPS. Podría estar en A, por debajo al Heizam objetivamente hablando, pero más cómodo de conseguir funcionar, construir. Cooldowns de 15, con lo que funciona mucho mejor con un equipo futuro de Tignari, Columbina, Lauma e Inefa. Aprovecharía mucho más la core por los 15 segundos, dado que al Heizam tiene 18 segundos de rotación. Pero Columbina tiene 17, tiene Columbina, no 15. Columbina tiene 17 de cooldown. Tignari está muy bien aquí. No sé si por encima o no de Clorinde. Sí, porque se beneficia del meta de Notcry y Clorinde no. Por encima de Chasca, creo que estarían así. Tignari es muy poderoso, más de lo que pensáis la mayoría, porque es difícil construirlo hasta capear la proporción con Aqua Simulacra o con su propio arco, pero con su arco y Aqua puede capear proporción y aprovechar los soportes que existen, así que muy poderoso Tignari. El techo podría ser C2 arma o C6, porque es un carry permanente y yo lo tengo C6, por ejemplo. No es un buen ejemplo porque tengo yo muchos personajes, pero bueno, se puede conseguir poco a poco. Y ya, ahora sí ya, ¿no? A ver si consigo algo más que me falte. Y hemos acabado una aventura de 1 hora, todos juntos prácticamente. Nilou como soporte. Podría estar en abajo. La verdad, es verdad que mejoró mucho. Bueno, es verdad, mejor que Emily seguro. Y mejor que Azuja seguro. Mejor que Mona no. Nilou mejoró mucho con Lauma. Se va a poder jugar con Columbina DPS en campo en un Bloom puro sin jugar Electros, es decir, un Columbina carry en campo, Nilou, Lauma y de último cualquier cosa que complete el healing, aunque Lauma C1 puede curar, pero cualquier cosa que complete el healing que sea Hidro o Dendro, como Yao Yao, como Baizu, como Kokomi, como Bárbara, como lo que queráis, ha mejorado. Y luego Nilou antes se pensó que se jugaría con ella, pero no, y luego los Blooms puros de Nilou sin Columbina, pero con Lauma y toda la cuestión. Nilou es muy fuerte, nos da unos equipos muy poderosos ella sola. Y ahora sí, me queda Barca, no sé dónde va a ir Barca. Phil, ponme aquí a Barca, pues ahí pongo a Barca. Y ahora sí, ya creo que no me queda ningún 5 estrellas. Vaya pedazo de matada hacer 1 hora de vídeo. No os imagináis también la sensación de estar detrás de la cámara haciendo todo esto entretenido para vosotros. Pero espero que lo valoréis muchísimo como siempre hacéis. Sí, ya no hay más 5 estrellas. Voy a dar un repaso, a ver si cambio algo. Aquí abajo, pues Joymilla, Eula, Siswine. Aquí en C, pues Linnea, Keqing, Tartaglia, Yato, Shiori, Dehya y Mizuki. Está esto bien. A partir de B ya son cosas que se pueden pasar, sobre todo el abismo. Igual la conflagración lo tiene más difícil. No, pero Venti se pasa la conflagración ya, con un boss hecho para que Venti brille. No, pero yo he visto un Diluc descendente ya, con un boss que da 600 de ataque a los descendentes. Pero si no, no. Entonces, todo esto de aquí en B no se pasa la conflagración, pero sí se pasa el abismo.
sí, de hecho es exactamente una muy buena definición, efectivamente. Luego, lo que está en A sí es capaz de entrar a la conflagración y bajárselo y apoyar a equipos donde esté. Clorinde igual no cumple esa definición. Tignari sí, Tignari es un buen pick, por ejemplo, para el bardo. Clorinde es la que se queda ahí justo entre que sí y que no. Igual bajo Clorinde, a ver, igual es justo dejarla aquí. Entonces, todos estos señores sí bajan la conflagración. Igual Chasca la baja más que Jutao, pero Jutao va a mejorar mucho con Columbina y Nefa. Es verdad que igual Jutao podría ir algo así cuando mejore. Bueno, hasta que no mejore Jutao, igual va debajo de Tignari. Esto es un buen cambio. Estos personajes son muy poderosos, más de lo que pensamos. Emilia ha tenido ya como 3 apariciones estelares en equipos muy fuertes para la conflagración. Ellos dos muy consistentes con lo que hacen. La S ya son personajes tremendamente fuertes en el juego. La verdad es que voy a hacer un cambio. Voy a bajar a Xianyu. Me parece tremendamente justo. Y a Scoffy aquí en S, pero meter a Lauma y a Silonen aquí, por las limitaciones que tienen. Y Scoffy aquí sí, increíble en otro planeta, con sus primes. Y todo esto, pues sí, muy sólido de forma general. Raiden y Klee aquí, Navi y Alheizam aquí. Y luego estos 4 que igualmente son como más situacionales. Los soportes bien, los healers bien. La S, Arlequino aquí bien, Kinnich aquí bien. Igual Arlequino por encima de Kinnich podría ser. Ayaka aquí con su equipo Prime, el equipo de Skirk. Esto de aquí seguro que os sorprende, pero esto es objetivo. Y entre estos 3 tengo todavía dudas, porque ya he dicho, el equipo Prime de Skirk con Neuvillette podría hacer que Neuvillette estuviera por encima de Varesa, pero claro, un equipo de Neuvillette enfocado en Neuvillette y no una subvariante equipo de Skirk ya no. Haría que de hecho Neuvillette estuviera a la par que Mualani. Entonces creo que este puesto de Neuvillette es justo. Estos 3 soportes aquí son bastante justos. Los healers muy justos. Varesa aquí, que ha mejorado mucho con Durin C2, muy justa. Y liberas a una Mahuika para jugar un equipo puro de Mahuika, pudiendo jugar ambas por separado. Antes no podías. Y luego el tier S a diario del juego es Scoffy, efectivamente. Columbina, Durin, Furina, Citlali, efectivamente. Y los DPS, los 5 mejores del juego. Esto, Mahuika, Skirk, Nefer, Flins y Zibai. Y bueno, Barca por ahí. Objetivo. Estos 5 mejores DPS, el problema que tienen, como he dicho, y es objetivo, es que van a tener un daño tan parecido que no vas a saber cuál vas a poder bajar. De todos ellos, de hecho, yo personalmente bajaría a Zibai, porque es demasiado cerrado el equipo. Diréis, no, bueno, pero Nefer y Flins iguales, ¿no? Bueno, no, porque los electrocargados pueden incluir a Cookie, a Fischl, a muchos Hidros, a Silonen, a Sakarosa, a Kazuha C2. Con Nefer en este caso se puede jugar Diona, Diona C6, se puede jugar Sakarosa, se puede jugar Yahoda, se puede jugar Najida, se puede jugar, si no tienes la Columbina, pues hasta ahora hemos jugado a Ino, se puede jugar la propia Nilou con C2 que baja resistencias, que Nilou C2 arma, que no lo he dicho, perdón, Nilou C2 arma, baja resistencia a Dendro e Hidro y beneficia a Nefer. Se puede jugar con la propia Inefa, que lo he dicho antes, Nefer. La que menos rota es Zibai. Diréis, no, Phil, pero ha dicho que Zibai se puede jugar con... Realmente la core es Columbina y Luga C6 y tal. Y lo que rota es el cuarto slot. En el caso de ellos dos sí que tienen una core definida, pero tienen muchos sustitutos muy decentes. Creo que sí, señores. Aquí tenemos la tier list del Prime de los 5 estrellas de Genshin Impact. Si me faltó decir alguno, posiblemente se me ha quedado, perdón. Dejadme en los comentarios y decirme, Phil, se te ha faltado el Prime de este personaje con estas constelaciones. De Nilou se me olvidaba. Del resto no lo creo ya, creo que del resto lo he dicho todos. Sí, he dicho todos. Se me olvida dejarme en los comentarios si me falta alguno. O si me deja algún 5 estrellas por aquí, pues ya también, decidme en los comentarios. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar el vídeo del canal, cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis. Y chaito.